Mañana tenemos el privilegio de tener un gran invitado. Esta mañana me gustaría presentarles a nuestro querido hermano Mauricio Rosales. Él viene del distrito de Escandia, más específicamente de la iglesia del Pito, Plan del Pito, ¿verdad? Así que, hermanos, es un privilegio tenerlo aquí. Hermano Mauricio, para ustedes el tiempo. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Es para mí un privilegio poder estar aquí con ustedes esta mañana y poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la vida eterna. La vida eterna, ustedes saben, la lectura bíblica dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el conocimiento. Creo que el conocimiento de Dios es lo más supremo que el ser humano pueda tener en esta tierra. Y como iglesia adventista tenemos el privilegio de tener instituciones adventistas que promueven ese conocimiento. Es más, su servidor estudió en colegios adventistas, pero no solo en colegios adventistas, también estudió en instituciones no adventistas, escuelas. Y con propiedad puedo decir la diferencia entre el sistema adventista y el no adventista. El pregrado lo hice en una institución privada, el posgrado también, pero también hicimos estudios de posgrado en una universidad adventista. Entonces uno puede ver, hermanos, que el conocimiento que como iglesia tenemos y que se transfiere a través de las instituciones es lo más valioso que podamos tener. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y esta es la vida eterna. ¿Cómo dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántos queremos conocer a Dios? ¿Cuántos queremos tener vida eterna? Eso es lo que vamos a ver a esta hora. Pero antes de leer la Biblia, ¿les parece si oramos? Para que sea el Dios del cielo, a través de su Espíritu Santo, que puede impregnar la verdad en nuestros corazones. Oremos. Padre, en este momento invocamos su nombre, porque nos disponemos a abrir su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu Santo, para que en la medida que podamos ver en su palabra palabras de vida, podamos tomar decisiones de vida eterna. Se lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, ¿qué se nos viene a la mente? Podríamos pensar que vida eterna, podríamos pensar que vida eterna es vida inmortal, y no es así. Hoy vamos a ver esa diferencia. ¿Por qué? Fíjense de que vamos a ver si me funciona el puntero. Sí. Miren lo que menciona esta cita bíblica de Juan. Dice Juan 3:36. ¿Qué dice la Escritura? Cuando menciona acerca de Jesús y la vida eterna. ¿Cómo dice ahí? Vean la cita. El que cree en el Hijo, ¿cómo dice? ¿Tendrá o tiene? Tiene. El que cree en el Hijo, tiene. Me está hablando de presente. ¿Cuántos creemos en Jesús? Ahora entonces podemos preguntarnos, ¿tiene usted vida eterna? ¿Tengo yo vida eterna? ¿Qué es vida eterna? ¿Por qué? Porque la lectura me dice, el que cree en el Hijo tiene, me está hablando de presente. Quiere decir que usted y yo podemos tener vida eterna, podemos experimentar esta vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, como dice, no sabrá lo que es que esa vida. Es lo que nosotros hoy vamos a ver acerca de la vida eterna. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a ir a dos preguntas. Una de ellas es ¿cómo tener acceso a la vida eterna?
dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿cómo es eso de tener vida eterna? ¿A qué se refiere? O podríamos entonces preguntarnos, ¿qué es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Por qué? Porque alguien me va a citar, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sí, pero ¿qué es conocer a Dios? En eso vamos a ver un párrafo que lo encontramos en El deseado de todas las gentes, en la página 65. Fíjense lo que dice, hablando de la vida eterna. Reconocían, hablando de Jesús, reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos. Vean, cuando miraban a Jesús, cuando miraban enseñando, dando las parábolas y predicando el evangelio del reino, dice que descubrían o veían en este hombre, nuestro Señor Jesús, que tenía algo que lo hacía superior. Pero dice la lectura allí, pero no discernían que tenía acceso a qué cosa dice. ¿A qué tenía acceso Jesús? Al árbol de la vida, a una fuente de conocimientos que ellos, oiga, que ellos no lograban entender. Entonces, ¿cómo es que Jesús podía tener acceso al árbol de la vida según ese párrafo del deseado de toda la gente, si Jesús estaba aquí con una naturaleza humana? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que Jesús podía tener acceso a la vida o al árbol de la vida si Él estaba aquí? Eso es lo que hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted y yo logramos entender cómo tener acceso al árbol de la vida estando en esta tierra, entonces, hermanos, yo le aseguro que las adversidades van a venir, la enfermedad va a golpear, la crisis va a llegar, pero nada nos va a derrumbar. ¿Por qué? Porque tendremos el privilegio de tener conexión con el árbol de la vida. Ahora, cuando vemos esto, hermanos, ¿cómo tener acceso al árbol de la vida? Miren, quiero invitarles a ver lo que dice Proverbios. ¿Qué dice Proverbios 6:23? Y aquí vamos a ver una conexión que hay con la vida eterna. Miren lo que dice, porque el mandamiento, ¿qué cosa es el mandamiento? ¿Qué cosa es el mandamiento? Es lámpara. Y la enseñanza, ¿qué cosa es? Es luz y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Cuando uno ve esto, encuentra que la palabra de Dios, el mandamiento, la enseñanza, ¿qué cosa es? Es luz. Lo asocia a la luz. Pero no solo ese texto, hay muchos textos. Por ejemplo, miren lo que dice Salmos 119, 130. El principio de tus palabras, ¿qué cosa dice? La palabra de Dios, ¿qué cosa hace? Alumbra. Oiga, qué interesante. Hace entender que, ¿cómo dice? Hace entender a los simples. El principio de tu palabra alumbra. Pero Salmo 119, un clásico, 105, ¿cómo dice? Lámpara. Oiga, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermanos? Podemos concluir que la palabra de Dios es luz, nos alumbra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Basado en esos textos, ahora veamos cómo también en otros pasajes de la Biblia me habla de la luz. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:5. ¿Qué encontramos en 1 de Juan 1:5? Y este es el mensaje que oímos de él. ¿Cuál es el mensaje? Y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se anuncia? Que Dios ¿qué es? Que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces ahora vemos que la palabra de Dios es luz. ¿Estamos?
que la palabra de Dios es luz, que Dios es luz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero también podemos ver en 2 de Corintios 4:6 que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahora Dios manda que resplandezca la luz, pero ¿a través de qué? Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién? Miren, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es luz también. Qué interesante. Ahora, y podríamos citar muchos textos más, pero ¿qué tiene que ver la luz con la vida eterna? Esa es la pregunta ahora. ¿Qué tiene que ver? Oiga, ¿qué tiene que ver la luz con el árbol de la vida? Esa es la pregunta que necesitamos contestarla a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que Jesús tenía acceso al árbol de la vida en esta tierra, y eso lo hacía a él una persona diferente y superior en su forma, en su estilo de vida. Ahora, entonces veamos qué dice la palabra de Dios. Y cuando vemos esto, miren, Salmos 36:9. ¿Qué encontramos en Salmos 36:9? Porque contigo, ¿qué cosa dice? Está el manantial ¿de qué? De la vida. En tu luz veremos, ¿qué cosa dice? Dice, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos, ¿qué? Veremos la luz. Entonces me está asociando ahora, vean cómo la palabra de Dios me empieza a asociar la luz con la vida. Y no solo ese texto, hay muchos más. Veamos este otro. Juan 8:12 dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué cosa dice? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá, ¿qué cosa dice? ¿Mas tendrá qué cosa? La luz, pero ahora le asocia la vida. ¿Mas tendrá la luz de qué? De la vida. Ahora, hermanos, entonces hay muchos textos más. Podemos deducir que la luz está relacionada con la vida que Dios nos da. Y no solo eso, vean lo que dice Juan 1:4. Juan 1:4 me dice, en él estaba, ¿qué cosa? En él estaba, ¿qué cosa? La vida. Pero miren lo que dice, y la vida, ¿qué era para los hombres? Era la luz de los hombres. Pero entonces, ahora la pregunta es, ¿qué relación tiene la luz con la vida? Es el que tiene la luz, tiene la vida. El que tiene la palabra de Dios tiene luz y tiene vida. ¿Lo creen así? ¿Lo creen? Fíjense, hermanos, eso me permite a mí, se me viene a la mente un incidente, un testimonio. Hace un par de años, estábamos en una pequeña congregación y el hermano tenía 84 años, Manuel Hernández. Y este hermano empezó a perder peso, se le formó una especie de tumor en uno de sus genitales. Y un día, cuando llegamos a la PC el viernes, encuentro llorando a la hermana Reinita. Y me dice, mire, yo creo que hoy sí, Manuel se nos va a morir. Y me enseña el diagnóstico del hospital. Tenía una metástasis agresiva, progresiva, decía. Tenía 84 años, pero no lo pueden tratar porque tenía 84 años, tenía una hemoglobina de 5 y pesaba 80 libras. Y el tumor, que era del tamaño de un melón, le pesaba tanto que él era obligado a usar una silla de ruedas. Créanme, cuando yo vi el diagnóstico y lo veo a él, yo personalmente dije, sí, no creo que pueda salir. Entonces viene el hermano y llega, aquí vengo a la PC, vamos a tener el culto. Y me dice,
los días, me dice el hermano Manuel, 84 años, eso fue hace 10 años. Me dice el hermano, mire, los días que Dios me dé de vida, me dijo, los voy a dedicar a glorificar el nombre de Dios. Muy bien. Y fue sometido al tratamiento del hospital, ahí en el Hospital Rosales. Pero no lo podían operar porque tenían que subirle la hemoglobina, pero la hemoglobina no subía por el cáncer. Vean, o sea, era un ciclo donde no había por dónde. Pero él me dijo, voy a preparar en la casa de atrás un espacio para tener un culto y adorar a mi Dios, me dijo. Y el hermano Manuel empezó a estudiar la Biblia y a cantar, y tenía el culto y tenía los cantos, y de pronto empezó a subir la hemoglobina y ahí estaba el cáncer, y él en su tratamiento y le llegó la hemoglobina de tal manera que ahora dijeron los médicos, le podemos quitar el tumor que él tiene en su genital, y le quitan y empezaron a tratarlo. Y aquel cuadro, cuando los médicos le habían dicho, no creo que salga de esta, que incluso su servidor pensó también lo mismo, y empezó. Y después empezaron a tratarle el cáncer. Y pasaron unos meses y un día encuentro a la hermana contenta y me dice, mire el diagnóstico de Manuel. Y vuelvo a leer y decía, remisión completa. Dios lo había sanado. 84 años. Hoy tiene 94 años. Porque Dios es vida. ¿Lo creen? Vamos a seguir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Esto nos lleva a uno de los muebles más hermosos que tenía el santuario. Es ¿cómo se llamaba? Candelabro. ¿Qué tiene que ver esto con el árbol de la vida? ¿Qué tiene que ver esto con la vida eterna? Ya lo vamos a ver. Miren lo que dice la escritura en Éxodo. En Éxodo 25, del 31 al 34, vean lo que menciona. Harás además un candelero de oro puro. Miren qué interesante. El único mueble que era de oro puro, no tenía combinación con madera de acacia. Es el único mueble del santuario. Nada es por casualidad en la palabra de Dios. Pero miren lo que menciona la Biblia. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas. ¿Qué cosa dice ahí? ¿Sus qué? Sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿A qué le suena esto a usted? Tiene flores. ¿A qué le suena? A un árbol, ¿verdad? A un árbol. Y sigamos leyendo. Miren lo que dice la escritura. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero a otro lado, al otro lado. Y miren lo que dice: 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas, figura de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así pues, en los 6 brazos que salen del candelero, y en el candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas. ¿Y qué cosa dice? Y su manzana. Entonces el candelero tiene la forma de un ¿qué? De un árbol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué tiene manzanas? ¿Y por qué tiene almendras? ¿Por qué no puso mangos? Papayas. Tiene una explicación también, pero eso lo veremos después. Miren, ahora, cuando hizo ese mueble, por instrucción del diseño de Dios, este mueble era bien peculiar. Este mueble, ¿cuál era la función del candelabro? Alumbrar, oigan, alumbrar. ¿Cuál era la función del candelabro? Alumbrar. ¿Qué iba a proyectar? Luz. Luz. Y luz de vida. Cuando se hizo este mueble, ¿qué pasó? Este mueble, fíjense que se le dio la orden a Aarón. Habla a Aarón y dile:
Cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelabro. Oiga, candelabro, esa palabra encender, ¿saben qué significa? Esa palabra encender significa elevar, subir. Esa palabra encender significa subir, ir elevando, ir creciendo. ¿Qué quiere decir con eso? Ya lo vamos a ver cuando veamos los espíritus de Dios. Ahora, entonces, este candelero tenía una altura de 1.62 metros, como este tamaño. ¿De qué cosa era? Era de oro puro, de oro puro. Y lo interesante que leímos que era de una pieza. Por ejemplo, este mueble, aquí hay varias piezas. Este mueble tiene varias piezas. 1, 2, 3 podría ser, las patas 4 y el soporte aquí 5, varias. Pero el candelero era de una pieza. Ahí había ingeniería, ahí había inteligencia, pero no artificial, de la del cielo, divina. Entonces lo hizo de oro puro, de una pieza. Y cuando lo dice que se encendió, es una elevación, un crecimiento. Y todos sabemos que el candelero representaba ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. Por eso el candelero, ¿qué iba a proyectar? Iba a proyectar luz. Luz. Y ya vimos que la luz se asocia, ¿con qué se asocia la luz? Con la vida. Por eso en Levítico 24, 2, ¿qué podemos ver? Miren lo que dice Levítico 24, 2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. Cada 7 días. ¿Cómo dice ahí? Continuamente. El candelabro, ¿cuántas lámparas tenía? ¿Cuántas lámparas tenía? 7. ¿Cuántos brazos tenía? 7 o 6. La Biblia dice 6. La de en medio, la Biblia le pone caña central. Pero tenía 6 brazos y 7 lámparas. Y esas lámparas te daban con aceite. ¿Y qué representa el aceite? Representa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vean, ¿qué representa? Esas lámparas le ponían aceite y le daban y alumbraban al darle fuego a ese aceite que representaba el Espíritu Santo. Ese candelabro tenía la forma de un árbol, símbolo de la presencia de Dios. Interesante, porque donde Dios está hay vida y hay luz. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas... qué interesante. Qué interesante. Ahora, entonces veamos rápidamente, hermanos, un texto muy familiar que hoy vamos a verlo con un mayor detalle. Isaías 11:1, ¿qué dice? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y miren lo que dice: y reposará sobre él el espíritu de, ¿qué dice? De Jehová. Punto y coma muy significativo en lenguaje. Y reposará el espíritu de Jehová. Punto y coma. ¿De qué está constituido el espíritu de Jehová? Dice ahí, miren, espíritu de sabiduría y de inteligencia, coma, espíritu de consejo y de poder, coma, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso constituye el Espíritu de Dios. Interesante. Ahora, teniendo eso en mente, vean, si nos vamos, Espíritu de Jehová, ¿de qué está constituido? Según la lectura, del espíritu de sabiduría. ¿De qué más? Del espíritu de inteligencia. ¿De qué más? Del espíritu de consejo. ¿De qué más? Del espíritu de poder. ¿De qué otro? Del espíritu de qué?
Del espíritu de conocimiento. Y por último, del espíritu de ¿qué? De temor. Cuando hay eso, entonces se tiene el espíritu de Dios. Ahora, teniendo eso, hermano, recuerden que cuando encendió el candelabro, no encendió las 7 lámparas de una vez, la iba encendiendo una por una, hasta llegar a tener las 7 lámparas. ¿Qué quiere decir con eso? Por eso era un crecimiento. Él iba encendiendo una, 2, iba creciendo espiritualmente. Y ahora lo vamos a ver, y usted y yo vamos a ver en qué nivel espiritual estamos, en el conocimiento a Dios. Porque podríamos tener 40, 50 años de estar en la iglesia, pero no haber crecido espiritualmente. Veamos. El tiempo es tiempo sin tiempo, dijo el filósofo, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar. Vamos, ¿cuál es el primer espíritu? Sabiduría. Qué interesante. En el original hebreo, sabiduría significa, o está escrito de la palabra hebrea, gemá. Y ese gemá, ¿qué es eso de gemá? Eso significa, ¿saben qué significa, hermanos? Significa conocer al Eterno por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Miren, hermanos, empieza la persona a escudriñar la Biblia y empieza a ver y a saber de que hay un Dios poderoso. Entonces, cuando la persona empieza a escudriñar la Biblia, entonces Dios le manda el espíritu de sabiduría, gemá, y empieza esta persona a saber que hay un Dios poderoso. Pero cuando digo estudiar la Biblia, no me refiero a estudiarla 15 minutos, o como a veces suele suceder en otros lugares, como dice aquí el pastor, lejos de ¿cómo? Lejos de aquí, cerca de allá, en otros lugares. ¿Saben cómo? ¿Qué pasa? Me agarró la tarde. No voy a estudiar la palabra de Dios porque me agarró la tarde y no puedo llegar tarde al trabajo porque me van a descontar o me va a regañar el jefe. Y entonces no voy a estudiar la Biblia, pero voy a poner la radio y ahí sí voy a ir oyendo lo que están diciendo de la lección. Eso no es estudiar la Biblia. Está bien, eso no está mal, oír la radio, pero eso no es estudiar la Biblia. Yo necesito entrar en contacto con el que inspiró la palabra de Dios. Entonces, cuando yo entro en contacto, entonces Dios da espíritu de sabiduría. Empiezo a saber que hay un Dios poderoso, un Dios que para Él no hay nada imposible. Y entonces después de que la persona entre en contacto con la palabra de Dios, viene y Dios le da el espíritu de sabiduría. Dios le da el espíritu de ¿qué? De inteligencia. En el original hebreo eso se llama biná. Y esa palabra biná, ¿qué significa? Significa entender y discernir. La persona empieza a leer la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios, y entonces viene Dios y le da el espíritu de entendimiento y de poder discernir la palabra de Dios. Es triste cuando una persona dice, ¿y esto es bueno o es malo? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Cuando alguien dice eso, es porque Dios no le ha dado el espíritu de discernimiento y cree que puedo hacer esto. Alguien me dijo, un adventista me dijo, yo no creo que me pierda por comer camarones. Un adventista. Y que había nacido en el evangelio. Y cuando con ese argumento es porque no tiene el espíritu de ¿qué? No le ha dado. Entonces no logra discernir y entender esa situación. Ahora, cuando Dios da sabiduría más inteligencia, entonces Dios pone en la persona comprensión, empieza a comprender las cosas de una forma diferente, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos, pero de ahí viene, entonces se enciende la primera, el espíritu de sabiduría. Después se enciende ¿cuál? El espíritu de discernimiento, biná, de inteligencia, y se empieza a encender el candelabro de su vida y de mi vida. Ahora, cuando sucede eso, viene, pero están los otros. ¿Cuál es el otro? El espíritu de ¿qué?
de consejo. En el original hebreo es epsa. Oigan, la persona ahora tiene discernimiento y empieza a saber, y esto empieza a descubrir. Y esto se me viene a la mente algo bien interesante, hermano, que ya se los voy a comentar. Y Dios le da el espíritu de consejo. ¿Qué es eso de espíritu de consejo? Es el deseo, nace en el corazón de la persona. Oiga, nace, brota en el corazón de la persona el deseo de alinear su vida con la voluntad de Dios. Estoy acostumbrado a transgredir el sábado, pero ya no lo voy a hacer, porque ahora quiero guardar el sábado por el día del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto el espíritu de ¿qué? El espíritu de epsa, el espíritu de consejo. Y esa persona, miren, fíjense de que yo le regalé un libro a una persona, Marlene se llama. Le regalé un libro, La Próxima Superpotencia. Ella iba a la iglesia bautista. Tome, léalo. A los 3 meses me dice: Mauricio, he descubierto que el sábado es el día del Señor, me dijo, y lo voy a empezar a guardar. Y lo vamos a empezar a guardar mi esposo y mis 2 hijas. Le pregunté, en aquel entonces estaba vivo el pastor general de la iglesia de los bautistas, y no le contestó. Y le volvió a preguntar: ¿el sábado es el día del Señor? Hasta que un día le dijo: sí, le dijo el pastor general, no el que está, sino el fundador. Sí, le dijo, guarda el sábado. Y entonces, ¿por qué? Le dice, usted no lo predica. Porque es algo impopular en este tiempo. Y se me viene todo abajo. Pero aquí abrimos en la iglesia central, abrimos los sábados, guarda el sábado. Entonces ella me dice: siento el deseo de guardar el sábado, me dijo. ¿Por qué? Dios ya le había puesto en su corazón, ¿qué cosa? El espíritu de consejo, el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Pero después de eso viene ¿cuál? Cuando la persona desea, entonces ahora viene Dios y le da el espíritu de ¿qué? El espíritu de poder. Este se llama Geburá. ¿Y qué es eso? Es cuando viene, la persona quiere guardar el sábado, quiere hacer la voluntad de Dios, ha nacido en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces viene Dios y le da el Geburá, la capacidad de ¿qué? De obedecer, de hacer la voluntad de Dios. Y dice: ya no voy a transgredir el sábado, ya no voy a comer pupusas de chicharrón, ya no me voy a quedar viendo tele el sábado en la tarde, porque ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios le da el espíritu de poder, el Geburá, para obedecer. Y esa persona de ahí en adelante empieza a sentir fácil hacer la voluntad de Dios, porque Dios le ha dado el espíritu de Geburá. El pastor Arteaga bautizó al niño Fernando, nieto de Mayra. La familia acostumbrada a comer cerdo. La madre, no de acuerdo a lo que el niño creía, ¿sabe qué hacían? Ellos comían cerdo como comer nosotros frijoles, su plato predilecto. Entonces la mamá manda a traer comida, ricos, pupusas de chicharrón, platos de cerdo. Y le decía: vos, como ya no comes cerdo, anda a agarrar frijoles. Y el niño con ganas de comer. Y entonces lloraba. Y me contaba la mamá, la abuela, que un día lo halló orando para que le diera poder de ya no sentir deseo de comer eso. Y entonces Dios le mandó Geburá, el poder de hacer la voluntad de Dios. Cuando llegamos a ese nivel, consejo más obediencia, ¿qué sucede? Hay dirección. Nosotros venimos a la iglesia y vamos y venimos 52 sábados al año, más miércoles. ¿Cuántos son? Pónganle por 10 años, por 20 años, 30 años. Y no hemos crecido muchos de nosotros. Nos hemos estancado.
estamos pisoteando el sábado, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de hacer muchas cosas y decimos, es que hemos caído en el primer amor, es que hay un problema, es que hemos dejado de crecer. Y entonces, ¿qué pasa? Miren, se enciende una, se enciende la otra, se enciende la otra lámpara, la otra. Ahora se tiene 4. Pero falta. ¿Cuál falta? Vamos a ver cuál es el otro espíritu. El espíritu de conocimiento. En el original hebreo es Da'at. ¿Qué es eso de conocer? De conocimiento. Miren, un conocimiento producto de conocer a Dios. Eso no cualquiera lo tiene. La revelación de Dios no es para cualquiera. ¿Cómo es eso? Mandan a dar un decreto a Daniel y le llega la orden. Mira, el rey ha mandado a matar a todos. ¿Por qué? Porque hay un sueño que al rey se le ha olvidado y nadie se lo puede decir. Llévame ante el rey, les. Así dice la Biblia, lo estoy parafraseando. Llévame ante el rey. Y llega ante el rey, oigan, ante el rey, ante el monarca, y le dicen, rey, para siempre vive, deme tiempo. Oiga, miren qué seguridad la de este hombre. Deme tiempo y le daré el sueño y la interpretación. ¿Lo sabía Daniel? No. Pero entonces, ¿por qué estaba seguro? Porque él conocía que para Dios no hay nada imposible. Fíjense que me han mandado a llamar para trabajar en sábado. Tengo que ir porque si no me voy a morir de hambre. Eso es porque yo no conozco a Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Entonces Daniel tenía el espíritu de Da'at, conocimiento, conocía a Dios. Y oraron esa noche y al siguiente día estaba con el sueño y con la interpretación. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar su vida y mi vida. Ahora, después viene el otro espíritu. ¿Cuál? El espíritu de temor. En el original hebreo, yirá. ¿Qué es eso? Cuando la persona llega a conocer a Dios de una manera personal, entonces ese conocimiento le produce temor, le produce respeto a Dios, le produce asombro y viene y con respeto todo lo que hace es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Conocimiento más temor, entonces se produce una comunión. Y ahora entonces las personas tienen cada uno de ellos, y cuando llega al último, al temor, entonces ¿qué pasa? Se encendió el candelabro de su vida y de mi vida. Y cuando se enciende el candelabro, entonces ¿qué sucede? Y entonces se cumple el texto que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una por una. Y yo quiero terminar con una pregunta. ¿En cuál espíritu está usted? ¿En qué nivel está usted? Es algo que solo usted y yo lo sabemos, y el Dios del cielo. Pero para Dios no hay nada imposible. Y entonces, hermanos, se da lo que es la presencia real. Y entonces eso es vida, hermano. Vida eterna. La persona experimenta la vida eterna con la presencia, con la plenitud de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Queremos tener la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a comenzar? Leyendo, escudriñando la palabra de Dios. No 15 minutos, no 20 minutos, no 30. ¿Cuánto? El deseo de toda la gente dice, no menos de 1 hora diariamente. ¿Estamos dispuestos a estudiar la Biblia? ¿Sí? ¿Cuánto lo van a hacer? Y entonces Dios empezará a dar espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, hasta llegar al espíritu de temor, tener la plenitud de la presencia de Dios. Que Dios les bendiga
y tengan una feliz tarde.